Hola, ¿cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a desarrollar los problemas de resolviendo en clase. Ejercicio número 1 nos dice lo siguiente. Calcula el valor de teta si la recta L1 es paralela a la recta L2. Iniciamos realizando lo siguiente. Vamos a prolongar la recta L1 de esta manera. Ahí tenemos la prolongación de la recta L1 y no nos olvidemos que la recta L1 es paralela a la recta L2. Con eso hemos generado este triángulo que estamos pintando en este momento. Recuerda que en el triángulo la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo. Quiere decir que este angulito, que es igual a 40 grados, más este otro ángulo, nos debe dar el ángulo externo, que es igual a 110. ¿Cuánto le falta a 40 para hacer 110? 70. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser igual a 70. Por ángulos opuestos por el vértice, si ese angulito es 70, este ángulo también tiene que ser igual a 70. Y ahora, recordamos uno de los teoremas que analizamos en la teoría y nos dice lo siguiente. Recordar, si nosotros tenemos a estos ángulos entre estas dos rectas, se cumple que la suma de alfa más beta más teta más phi, la suma de alfa más beta más teta más phi, eso tiene que ser igual a 180 grados. Lo mismo vamos a aplicar en el ejercicio. Colocamos entonces por acá que la suma de teta más 3 teta y más 70, ángulos que se encuentran entre las dos rectas, tienen que sumar 180. Colocamos por acá la suma de teta más 3 teta más 70 grados, eso tiene que ser igual a 180. Teta más teta, 2 teta, más 3 teta, eso es 5 teta. Ese 70 pasa a restar 180 menos 70, eso nos da 110. Por último, ese 5 que está multiplicando pasa a dividir y con eso encontramos que el valor de teta será igual a 22 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 1. Veamos ahora el ejercicio número 2. Nos dice, en la figura, hallar x si la recta L1 es paralela a la recta L2. Además, la suma de a más b es igual a 170. Jóvenes, en este ejercicio vamos a recordar el siguiente teorema que nos indica que la suma de los ángulos que miran a la izquierda tiene que ser igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha. Anotaremos entonces que en este gráfico se cumple la siguiente relación. Se cumple que la suma de alfa más teta tiene que ser igual a la suma de A más B más C. Ese teorema aplicamos en el ejercicio número 2. Para eso necesitamos los siguientes ángulos. Necesitamos este ángulo que es igual al suplemento de X. Entonces ese ángulo es igual a 180 menos X. También necesitamos este otro ángulo que es el suplemento de A y eso es igual a 180 menos A. Listo. Ahora, observemos qué ángulos miran a la derecha. 180 menos X, este ángulo B y este ángulo teta más 10. ¿Qué ángulos miran a la izquierda? Tenemos a 180 menos A 50 grados y al ángulo teta. Entonces ahora podemos plantear nuestra ecuación según el teorema. Diremos lo siguiente, 180 menos X, 180 menos X, sumado con B, y eso sumado con teta más 10, será igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. En estos angulitos tenemos a 180 menos A, 180 menos A, sumado con 50, y eso sumado con el ángulo teta. Podemos simplificar. Observamos que tenemos 180 a la izquierda, 180 a la derecha, el ángulo teta a la izquierda, el ángulo teta a la derecha. Ahora, ese X que está con negativo, pasamos a la derecha con positivo. Ese 10 que está con positivo pasa con negativo. 50 menos 10, eso nos da 40. Ese A negativo que está a la derecha pasa a la izquierda con positivo. A la izquierda nos quedaría A positivo sumado con B. Nosotros, por dato del ejercicio, ya conocemos a cuánto equivale la suma de A más B. Por dato, eso es igual a 170.
Por lo tanto, reemplazamos, en vez de colocar a más b, anotaremos 170 y eso es igual a la suma de x más 40 grados. Ese 40 pasa a restar y con eso encontramos que el valor de x será igual a 130 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 2. Veamos ahora el ejercicio número 3. El enunciado nos dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2 y entre ellos hay n ángulos de medida igual a θ, determine cuál es el valor del ángulo θ. En este ejercicio vamos a aplicar el siguiente teorema. El teorema nos indica lo siguiente. Entre estas dos rectas, la suma de todos los ángulos que aparecen tiene que ser igual a 180 grados. Entonces diremos que la suma de alfa más beta más teta más phi, eso tendrá que ser igual a 180 grados. Lo mismo vamos a aplicar en el ejercicio número 3. Para eso necesitamos este ángulo que estamos marcando en ese momento, necesitamos la medida de ese ángulo, y por ángulos opuestos por el vértice, si ese ángulo es z, ese ángulo también tiene que ser igual a θ. Ahí está. Ahora vamos a plantear lo siguiente. La suma de todos los ángulos que se encuentran entre la recta L1 y la recta L2 tiene que ser igual a 180 grados. Colocamos por aquí la suma de θ más θ y así sucesivamente más θ. Eso tendrá que ser igual a 180 grados. Pero de acuerdo al ejercicio, la cantidad de veces que se repite el ángulo θ es igual a n. Las veces que se repite son n veces. Entonces, con eso podemos denotar lo siguiente. Si tenemos θ más θ más θ más θ n veces, eso será igual a θ multiplicado por n. Y eso lo igualamos a 180 grados. Esa n que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de θ será igual a 180 grados y eso dividido entre n. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Continuamos con el ejercicio número 4. El enunciado nos dice, en la figura, hallar el valor de x si se sabe que la recta L1 es paralela a la recta L2. En este ejercicio vamos a aplicar el teorema del zigzag, o también conocido como el teorema del serrucho. Ese teorema nos indica que la suma de los ángulos que miran a la derecha tiene que ser igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. Ya encontramos cuáles son los ángulos que miran a la derecha y cuáles son los ángulos que miran a la izquierda. Planteamos nuestra ecuación. Los ángulos que miran a la derecha son 50, 30 y 55. Sumamos 50 más 30 más 55. Eso tiene que ser igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. Esos ángulos son 60 más x más 45. Desarrollamos esta ecuación, 50 más 55, 105 más 30, 135. Y eso será igual a la suma de 60 más 45, 105, sumado con x. Ese 105 pasa a restar y con eso encontramos que el valor de x será igual a 30 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 4. Continuamos con el problema número 5. Nos pide calcular el valor de x si la recta L1 es paralela a la recta L2. En este ejercicio empezamos trabajando aplicando el teorema del zigzag o teorema del serrucho. Para eso necesitamos los siguientes ángulos. Necesitamos este angulito que por ángulos opuestos por el vértice es igual a 10 grados. También necesitamos este ángulo que por ángulos opuestos por el vértice es igual a 20 grados. Ahora, aplicando el teorema del zigzag, obtenemos que la suma de 10 más 90 más 20 será igual a la suma de 2 omega más 2 θ. Planteamos nuestra ecuación y decimos lo siguiente. La suma de 10 más 90 más 20, eso será igual a la suma de 2 omega más 2 θ.
10 más 90, eso nos da 100, más 20, 120. Y eso será igual a la suma de 2 omega más 2 teta. Simplificamos, podemos sacar mitad, mitad, mitad y mitad. Nos quedaría que la suma de omega más teta, eso será igual a 60 grados. Ahora observamos esta parte del gráfico que estamos sombreando y recordamos la siguiente propiedad. El teorema del boomerang nos indica lo siguiente. Recordemos, la suma de estos tres ángulos nos debe dar ese angulito X. Tenemos entonces lo siguiente. La suma de A más B más C, eso tiene que ser igual a X por el teorema del boomerang. Entonces, aplicando ese teorema en nuestro gráfico, diremos que la suma de X más omega más teta, eso tiene que ser igual a 90 grados. Entonces colocaremos lo siguiente. X más omega más teta, eso tiene que ser igual a 90 grados. Nosotros ya conocemos a cuánto equivale omega más teta. Eso es igual a 60 grados. Entonces sumamos X más 60 y eso es igual a 90. Ese 60 pasa a restar. Con eso encontramos que el valor de X será igual a 30 grados. Sigamos con el ejercicio número 6. Nos dice, calcule el valor de X si la recta L1 es paralela a la recta L2. Lo que vamos a hacer en el gráfico será prolongar la recta L1 de esta manera. Por acá vamos a prolongar la recta L1. Ahí está la prolongación. Y notamos lo siguiente. Notamos que este es un ángulo recto, por lo tanto, aquí también tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Listo. Para desarrollar este ejercicio, empezar desarrollando este ejercicio, observamos la siguiente parte del gráfico y recordamos la siguiente propiedad, cuadrilátero inscriptible. ¿Qué debemos recordar de la propiedad del cuadrilátero inscriptible? Lo siguiente, para que sea similar al gráfico, anotamos por acá ángulo recto, y definimos que este punto A y este punto B son extremos del diámetro. Luego, lo que nos indica la propiedad del cuadrilátero inscriptible es que si este ángulo es X y este ángulo es Y, la medida de X tiene que ser igual a la medida del ángulo Y. Siguiendo esta propiedad, observamos 90 grados, 90 grados, ese es un cuadrilátero inscriptible. Por lo tanto, si este ángulo es X, este ángulo también tiene que ser igual a X. Por ángulos opuestos por el vértice, si ese angulito es X, este ángulo también tiene que ser X. Y observamos que entre estas dos rectas se encuentran los ángulos X, 20 y 20. Colocamos por acá lo siguiente. Siguiendo la propiedad, el teorema que nos ayudó a desarrollar el ejercicio número 3, diremos que X más 20, eso será igual a 180 grados. X más 40 es igual a 180 grados, por lo tanto, el valor de X será igual a 140. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 6. Veamos el ejercicio número 7. Nos dice, calcule el valor de X si la recta L1 es paralela a la recta L2 y omega más teta es igual a 2X. Empecemos recordando la siguiente propiedad de ángulos correspondientes. Si por acá tenemos el ángulo alfa y al ángulo teta y se encuentran en esa posición, debemos recordar que la medida de esos ángulos tienen que ser iguales. Alfa es igual a teta. Siguiendo esa propiedad diremos que si este angulito es X, este ángulo también tiene que ser igual a X. Siguiente propiedad, ángulos alternos internos. Nos dice si este ángulo es alfa y este ángulo es teta,
la medida de esos ángulos tiene que ser iguales. Entonces, la medida de alfa tiene que ser igual a la medida del ángulo teta. Siguiendo esa propiedad, diremos que si este ángulo es X, este ángulo también tiene que ser igual a X. Lo mismo ocurre por acá. Si este ángulo es X, este ángulo también tiene que ser igual a X. Ahora, observemos la parte del gráfico que vamos a pintar en este momento. Lo que estamos pintando en este momento es un triángulo. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. La suma de X más teta más X tiene que ser igual a 180 grados. Colocamos por acá X más teta, eso será igual a 180 grados. Observamos esta parte del gráfico que vamos a pintar en este momento. Estamos pintando otro triángulo en donde la suma de sus ángulos internos también tiene que ser igual a 180 grados. Colocamos que entonces que la suma de X más omega tiene que ser igual a 180 grados. Listo, el siguiente paso que vamos a hacer es sumar miembro a miembro. Sumamos por acá. X más X, 2X, más 2X, eso nos da 4X. Y eso estará sumado con omega más teta. Omega más teta. A la derecha nos quedaría 180 más 180, eso es 360. Ya sumamos, ahora desarrollamos esta ecuación. Notarás lo siguiente. La suma de omega más teta, nosotros ya lo conocemos. Por dato del ejercicio, eso es igual a 2x. Reemplazamos, tendremos 2x sumado con 4x. Anotamos por acá 2x sumado con 4x. Y eso será igual a 360. 4 más 2, eso nos da 6. Y lo igualamos a 360. Ese 6 que está multiplicando pasa a dividir. Y con eso encontramos que el valor de x será igual a 60 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio 7. Sigamos con el ejercicio número 8. El enunciado nos dice, calcula el valor de teta si la recta L1 es paralela a la recta L2. Además, considere que alfa más beta es igual a 300 grados. En este ejercicio vamos a recordar el siguiente teorema, que nos indica que la suma de alfa más teta tiene que ser igual al ángulo X. Colocamos por acá la suma de alfa más teta, eso tiene que ser igual a X. Para aplicar este teorema en el ejercicio, necesitamos los siguientes ángulos. Necesitamos este ángulo, este otro ángulo, y por último, también necesitamos este ángulo de color verde. Este ángulo es el suplemento de alfa, por lo tanto colocamos que ese ángulo es igual a 180 menos alfa. Por ángulos opuestos por el vértice, si este angulito es teta, este ángulo también tiene que ser igual a teta. Ahora, para finalizar, este ángulo de color verde, ¿a qué cosa es igual? Todo este ángulo vale beta, este ángulo es igual a 90, por lo tanto, el ángulo que está de color verde será igual a la diferencia, o sea, beta menos 90 grados. Ahora sí tenemos todos los ángulos que necesitamos, diremos entonces lo siguiente, 180 menos alfa sumado con teta, eso tiene que ser igual a beta menos 90 grados. Planteamos nuestra ecuación, colocamos 180 menos alfa sumado con teta, eso será igual a beta menos 90 grados. Ese 90 pasa a sumar 180 más 90, eso nos da 270. Ese alfa que está con negativo pasa con positivo a la derecha. A la izquierda tenemos 270 más teta y a la derecha nos quedaría alfa sumado con beta. 270 más teta es igual. La suma de alfa más beta nosotros ya la conocemos por dato del ejercicio. Eso es igual a 300 grados. Reemplazamos. En vez de colocar alfa más beta, lo que vamos a anotar será igual a 300 grados. Este 270 pasa a restar al 300 y ahí obtenemos que la medida de ese ángulo teta será igual a 30 grados.
Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 8. Ejercicio número 9 nos dice, calcula la medida del ángulo beta si las rectas L1 y L2 son paralelas. En ese ejercicio vamos a aplicar el siguiente teorema, que nos dice que los ángulos que se encuentran entre esas dos rectas paralelas, la suma de ellos tiene que ser igual a 180 grados. Con eso diremos que la suma de alfa más beta más teta más phi, eso será igual a 180 grados. Para aplicar este teorema necesitamos los siguientes ángulos. Necesitamos el ángulo 22, 35, beta y este ángulo que estamos pintando de color verde. Ese ángulo es el suplemento de 110. El suplemento de 110 es igual a 70. Ya tenemos todos los ángulos que necesitamos, planteamos nuestra ecuación. Diremos que 22 más 35 más beta más 70, eso nos resulta 180 grados. 22 más 35, 57, más 70, 127, más beta, y eso será igual a 180 grados. Por último, ese 127 pasa a restar. Con eso encontramos que el valor de beta será igual a 53 grados. Problema número 10 nos dice, se tiene el par lineal POQ y QOR tal que la medida del ángulo POQ es igual a X menos 2Y, la medida del ángulo QOR es igual a 3Y, el ejercicio nos pide hallar el máximo valor entero de Y. Observando el siguiente gráfico, podemos definir lo siguiente. Este ángulo 3Y, ese ángulo 3Y, tiene que ser menor a 180 grados. Simplificamos y ahí obtenemos que Y será menor a 60 grados. Por otra parte, este ángulo X menos 2Y también tiene que ser menor a 180 grados. Colocamos por acá X menos 2Y tiene que ser menor a 180 grados. Ese 180 pasa a la izquierda con negativo, nos quedaría X menos 180 y ese 2Y negativo pasa a la derecha con positivo. Ese 2 divide a cada uno, nos quedaría X sobre 2 menos 180 entre 2, 90 grados. Y todo eso es menor a Y. Unimos estas dos desigualdades, unimos las desigualdades y obtenemos lo siguiente. X medios menos 90 grados es menor a y a la vez Y es menor a 60 grados. En esta desigualdad podemos encontrar lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide indique el máximo valor entero de Y. En la desigualdad encontramos que el Y máximo tendrá que ser igual a 59 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 10. Veamos el ejercicio número 11. Nos dice, calcule el valor de X si la recta L1 es paralela a la recta L2. Empecemos aplicando el teorema que nos ayudó a desarrollar el ejercicio número 8, que nos decía lo siguiente. Si este ángulo es 40 y este ángulo es 30, la suma de esos dos ángulos resultan este ángulo que estamos marcando de color amarillo. Ese ángulo es igual a la suma de 40 más 30 y eso nos da 70 grados. Listo. Ahora, observamos esta parte del gráfico, esta parte que estamos pintando, y recordamos una propiedad muy conocida en el tema de triángulos, que es la propiedad del pescado. ¿Qué nos dice la propiedad del pescado? Esa propiedad nos indica que la suma de A más B tiene que ser igual a la suma de X más Y. Colocamos por acá la suma de A más B, eso será igual a la suma de X más Y. Lo mismo aplicamos en el gráfico. Observamos lo siguiente.
Si este ángulo es teta, este ángulo también tiene que ser igual a teta por ángulos opuestos por el vértice. Y con eso encontramos lo siguiente. La suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a la suma de estos otros dos, a la suma de estos dos ángulos. Aquí tenemos teta más 70. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos también tiene que ser igual a teta más 70. Ya tenemos el ángulo teta, ¿cuánto le falta? 70. Por lo tanto, ese ángulo será igual a 70 grados. Ahora nosotros observamos lo siguiente. Notamos que ese ángulo de 70 grados y ese ángulo X son suplementarios. Por lo tanto, planteamos nuestra ecuación por acá. X más 70, eso tiene que ser igual a 180 grados. Ese 70 pasa a restar. Con eso encontramos que el valor de X será igual a 110 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 11. Y para finalizar con los problemas de resolviendo en clase, desarrollamos el ejercicio número 12. Nos dice, en la figura, L1 es paralelo a L2, calcule el valor de X. Recordemos la parte de ángulos alternos internos. Si todo ese ángulo es 2 alfa, todo ese ángulo también tiene que ser igual a 2 alfa. Ya tenemos alfa, entonces este ángulo tendrá que ser igual a alfa. También observamos lo siguiente. Este ángulo es de 45 grados, ese ángulo también vale 45 grados. Por lo tanto, la medida de este ángulo tiene que ser 90. Tiene que ser un ángulo recto, para que así la suma de esos tres ángulos sea igual a 180 grados. Apreciamos la siguiente parte del gráfico que estamos pintando. Observamos esta parte del gráfico y recordamos una propiedad conocida como la propiedad de la corbata. ¿Qué nos indica la propiedad de la corbata? Nos dice lo siguiente. Si por acá tenemos el gráfico con estos ángulos, la relación que se cumple es la suma de A más B tiene que ser igual a la suma de X más Y. Colocamos por acá la suma de A más B. Eso tiene que ser igual a la suma de X más Y. Lo mismo aplicamos en el ejercicio número 12. Diremos lo siguiente, la suma de alfa más 45 grados, eso será igual a 2 beta más el ángulo alfa. Podemos simplificar, a la izquierda y a la derecha se va alfa, este 2 pasa a dividir y con eso encontramos que el valor de beta será igual a 22,5 grados. Acabamos de encontrar el valor de beta, eso nos ayudará a encontrar el valor de X. ¿Dónde vamos a encontrar el valor de X? Observa esta siguiente parte del gráfico que estamos pintando. Estamos sombreando un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo vamos a graficar en nuestra solución para que se aprecie mucho mejor. Por acá tenemos nuestro triángulo rectángulo. Lo que debemos recordar del triángulo rectángulo es que la suma de sus ángulos agudos tiene que ser igual a 90 grados. Por acá tenemos los ángulos agudos. Este ángulo es X y este ángulo es beta. Entonces, la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Colocamos por acá la suma de X más beta, eso será igual a 90 grados. Nosotros ya conocemos beta, eso es igual a 22,5 grados y eso será igual a 90. 22,5 pasa a restar. Con eso encontramos que el valor de X será igual a 67,5 grados. Y eso también lo podemos representar en minutos, grados y minutos. Nuestra respuesta será X igual a 67 grados con 30 minutos. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 12.